Tal vez ha escuchado ese famoso refrán que dice que cada niño nace con un pan bajo el brazo, ¿verdad? La idea detrás de este refrán o el pensamiento detrás de este refrán es que así como Dios se ocupa y está sinceramente interesado en el nacimiento de un niño, de un ser humano, así también Dios en su soberanía y amor ha provisto todo lo necesario para el alimento, el crecimiento y el desarrollo de todo niño. Sin embargo, en una ocasión escuché una interpretación algo diferente, pero muy interesante sobre este tema o este refrán. Y dice que a ese pan bajo el brazo con que cada niño nace es un talento, es una habilidad o un conjunto de habilidades que Dios también ha dado a cada ser humano para que con ello pueda servir a los demás, sea de utilidad en la sociedad, pero que también a través de ello se pueda ganar su sustento. Otro pensamiento dice que la vida es lo que uno haga con ello. Y ese pensamiento está muy bien ilustrado en una pintura que se encontró en una ocasión en un templo, donde en un lado de la pintura estaba un rey que estaba haciendo con su corona cadenas o hacía de su corona una cadena. Y al otro lado había un esclavo que estaba haciendo de sus cadenas una corona. ¿Verdad? Qué interesante, porque, ¿sabe? Estas dos realidades que acabamos de mencionar a través de estos pensamientos nos hablan también de lo que nosotros hoy podemos hacer con la vida que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da. La vida de José nos enseñan también estas dos realidades. Por un lado, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades con los cuales podemos servir a los demás, y el uso de esos talentos nos pueden llevar al destino o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Bueno, hoy a través de la historia de José vamos a continuar viendo sobre estas dos verdades importantes que pueden ser aplicadas también para nuestra vida. Génesis capítulo 40 y Génesis capítulo 41 es la historia que hoy día vamos a meditar y vamos a reflexionar. Así que le invito a abrir sus Biblias ahí en Génesis, por favor, capítulo 40 y capítulo 41. La historia nos dice en estos capítulos que José estaba en la cárcel, y estando en la cárcel se encuentra con dos personajes que habían sido llevados allí. Uno era el copero del rey de Egipto, que es Faraón, y otro era el panadero del rey. Estos dos en una mañana se habían levantado preocupados. José, al verlos con esa preocupación, les dice qué les está pasando, y cada uno hace referencia de los sueños que habían tenido y les estaban inquietando en ese día. José les dice, bueno, cuéntenmelos y el Señor les dará la respuesta a ese sueño. Ellos, al contarlo, entonces reciben una interpretación de esos sueños de parte de José, interpretación que luego se hace realidad, porque tal como José lo había interpretado, el copero es restaurado en su cargo de copero y el panadero es muerto. Obviamente había cometido un delito contra su amo, contra su rey, ¿verdad? Ahora, luego que el copero llega a servir nuevamente a Faraón, la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Sin embargo, en una ocasión, el mismo rey de Egipto, Faraón, llega a tener dos sueños inquietantes que no lo dejan tranquilo, y él, al querer saber la interpretación de estos sueños, llama a todos sus sabios, a todos sus magos y adivinos, los cuales no pudieron dar una interpretación correcta de los sueños. Es ahí cuando el copero se acuerda de José y le dice al Faraón: Faraón, cuando yo estaba en la cárcel hubo un joven hebreo que interpretó nuestros sueños, y realmente así como él lo interpretó, así sucedió. Lo manda a llamar Faraón a José, y José, al presentarse delante de Faraón, es claro y declara lo siguiente: será Dios quien dé respuesta a Faraón. Y efectivamente, cuando el Faraón le comparte su sueño a José, José
guiado, inspirado por Dios, interpreta el sueño de Faraón. Y es más, no solamente lo interpreta, sino que le da un consejo. El sueño quería decir que venía un tiempo de gran abundancia, de gran cosecha, pero detrás de estos 7 años de abundancia vendrían 7 años de grande escasez. Así que José le dice a Faraón: prepárese, Faraón, tome los medios y las personas adecuadas para tomar previsiones, de modo que la gente no perezca, sino que se reúna todo lo necesario durante el tiempo de abundancia para que no haya hambre y la gente perezca en el tiempo que viene la sequía. Bueno, Faraón quedó sorprendido por la respuesta de José y nombra a José como gobernador de toda la nación egipcia. Mire qué impresionante cómo Dios le da a José sus talentos, dones y habilidades. Él los pone al servicio de las personas, un servicio fiel, y Dios lo pone luego en un lugar de autoridad, de mucha responsabilidad obviamente, pero de bendición para toda una nación. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aprendemos a través de esta historia cómo Dios también puede ponernos a nosotros en lugares de bendición cuando usamos lo que Él ha puesto en nosotros, dones, talentos y habilidades, al servicio de los demás. Así que prepárese, hay algunas cosas que podemos aprender de esta historia. En primer lugar, déjeme decirle que lo que aprendemos de esta historia es que todas las personas hemos sido dotadas con habilidades especiales de parte de Dios. Amén. Es cierto, hay al menos dos tipos de habilidades que Dios nos ha dado. Uno tiene que ver con los talentos naturales, con los cuales nacemos y que hemos heredado de parte de Dios a través de nuestros padres. Y otros son los dones espirituales con los cuales Dios bendice o dota a cada cristiano, a cada hijo suyo en el momento de su nacimiento espiritual. En el momento que uno pone su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y viene a ser un hijo de Dios. Entonces, esas dos habilidades o dos tipos de habilidades, todos nosotros como personas podemos examinarlos. Si tú eres una persona, un hijo de Dios, tú puedes tener tanto talentos naturales como también dones espirituales. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 48. Dice lo siguiente: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Luego el versículo 21 dice: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 22, capítulo 40 dice: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Sabe? José tenía talentos y también tenía dones de parte de Dios. Uno de los talentos o uno de los dones que Dios tenía obviamente era la capacidad o la habilidad de interpretar sueños, pero no eran la única habilidad que José tenía. Podemos ver que José también tenía el don de liderazgo y el don de administración. Lo hemos podido ver a través de cómo Dios le guió, por ejemplo, a administrar los bienes de Potifar, cómo Dios le guió a administrar bien todo lo que se hacía en la cárcel. Así que José, además del don de interpretar sueños, tenía la capacidad, la habilidad, el talento, o podríamos también decir el don de administración, pero también el don de liderazgo. Mire cómo le aconseja a Faraón lo que él tenía que hacer. Así que podemos ver, por ejemplo, en Génesis 41:33 lo que José dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. ¿Se da cuenta? Vemos aquí los dones, las habilidades de José, no solamente de interpretar sueños, sino de liderazgo y de administración. Pregunto, ¿sabes cuáles son los dones que tú tienes? ¿Sabes cuáles son las habilidades y talentos que Dios te ha dado? Dios nos dice en su palabra que Él ha dado dones también a su iglesia, a sus hijos. ¿Usted quiere saber más de esos dones? Le animo a que usted lea Romanos capítulo 12, también Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. En estos capítulos de la Biblia usted va a encontrar algunas listas de los dones espirituales que Dios nos ha dado para que usted pueda conocerlos e identificarlos y pueda preguntarse, bueno, ¿cuál de estos dones Dios me ha dado a mí? Sí, quizás estés preguntando, ¿Dios me ha dado dones? Claro que sí, lo hizo con José, también lo está haciendo con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿sabes cuáles dones te ha dado Dios? Si no lo sabes, debes tratar de conocer los dones que Dios da y tratar de identificar esos dones en tu propia vida. Ahora, hay una pregunta que a veces podemos hacernos. Bueno, si en el tiempo de José Dios hablaba con sueños y José pudo interpretar sueños, en estos tiempos Dios también puede hablarnos a nosotros a través de los sueños. Bueno, la pregunta es sí. Dios también puede hablarnos a través de sueños en este tiempo. Un pasaje en la Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 2, 16 y 17, lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, en primer lugar, Dios puede hablar por sueños a quienes ha llenado de su Espíritu Santo. La palabra del Señor nos hace ver aquí que cuando el Espíritu Santo llena a una persona, una de las manifestaciones es ver visiones, sueños, ¿verdad? En fin, profetizar, entre otras cosas. Entonces, cuando Dios quiere comunicar algo y una persona es llena del Espíritu Santo, entonces Dios puede hablarnos a través también de sueños. En segundo lugar, debemos entender que todo sueño que uno sueña no necesariamente viene de Dios. O sea, no todo sueño que uno tiene va a ser de Dios. Así que debemos tener cuidado con tratar de interpretar todos los sueños que soñamos, valga la redundancia, porque no todos los sueños vienen de Dios, ¿ya? Entonces, hay sueños que posiblemente Dios quiere darnos para decirnos algo, y hay otros sueños que sencillamente son producto de nuestras vivencias, de lo que nosotros hacemos a diario o pensamos, y que sencillamente hay sueños que debemos dejar pasar. Una tercera cosa que debemos considerar es que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y la palabra del Señor dice también, eso está en Juan capítulo 16, versículo 13. Y también Juan 17 dice que la palabra de Dios es verdad. Si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y la palabra de Dios es verdad, déjeme decirle, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a su palabra. Es más, la forma más clara y segura como Dios le quiere hablar a usted es a través de su palabra, la Biblia. Así que usted
No tiene que estar tratando de interpretar siempre los sueños. Si quiere usted que Dios le hable, no necesita tampoco esperar un sueño. Si usted desea que Dios le hable, usted necesita leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, la Biblia, porque esa será la forma más segura como Dios le quiere hablar a usted. La forma más clara como Dios le quiere hablar a usted. Así que lea la Biblia, es lo mejor, ¿ya? Entonces, lo primero, recuerde, Dios tiene un don para cada persona. Dios ha dotado a cada persona de habilidades especiales. En segundo lugar, todo talento, toda habilidad y don son un regalo de Dios. Si usted tiene un talento, tiene una habilidad, tiene un don, déjeme decirle, eso es un regalo de Dios. Génesis 40, el versículo 8 dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José reconoce que él podía interpretar, pero en realidad es Dios quien le había dado esa capacidad para poder interpretar los sueños. Así que si usted tiene alguna habilidad, déjeme decirle, esa habilidad, un don o talento, eso ha venido de parte de Dios para usted. Es un regalo de parte de Dios. Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios le había dado esos dones y talentos a José como un regalo. Ahora, ¿qué es un regalo? Es un regalo, es algo inmerecido, es algo que no nos cuesta, no lo hemos comprado, no lo hemos ganado, no lo merecemos. José no se lo había ganado, no había hecho nada para merecer de repente ese don, pero Dios se lo había dado. Santiago capítulo 1, el versículo 17 dice lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, los dones y los talentos no se compran ni se ganan, pero déjeme decirle, sí se pueden desarrollar. Se desarrollan a través del uso, se desarrollan a través del ejercicio. Entonces, debemos usar las habilidades que Dios nos ha dado a través de un buen servicio, como lo hizo José. Amén. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, usted tiene talentos, tiene dones, habilidades de parte de Dios. Usted debe ser un buen administrador, un fiel administrador de aquellos talentos, habilidades y dones que Dios le ha dado. Amén. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad entonces es ser humildes y ser agradecidos a Dios por los dones que Él nos ha dado y ser fieles administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. La pregunta es, ¿estás usando los dones que Dios te ha dado? ¿Estás poniéndolos al servicio de otras personas? ¿Estás usando esos dones, talentos y habilidades de acuerdo a la voluntad de Dios? Espero que lo hagamos, queridos hermanos. Amén. En tercer lugar, déjame decirte que todo talento y don nos ha sido dado por Dios para servir, para que podamos ser de bendición a otras personas. Génesis capítulo 40, el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Luego el versículo 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en la prisión. Luego el versículo 6 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban
tristes. Y el versículo 8 dice lo siguiente: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y así podríamos seguir leyendo, por ejemplo, en el capítulo 41, el versículo 33, cuando José le dice a Faraón, por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Déjeme decirle, hermano, que los dones y talentos que Dios le dio a José le fueron dados para servir a las personas. Y vemos a través de estos capítulos cómo José demostró un genuino interés por el bien de las personas y por eso se motivó a ayudarles. Y para ayudarles y servirles usó los talentos, las habilidades que Dios ya había puesto en él. Pregunto, ¿hay en tu corazón ese mismo sentir, querido hermano? ¿Te interesas sinceramente por el bien de las demás personas? ¿Estás usando esas capacidades que Dios te ha dado para ayudar y servir a otros? Porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado dones o nos ha equipado con dones, talentos y habilidades. ¿Para qué? Para que podamos ayudar, para que podamos servir a los demás. ¿Cuántas personas están siendo bendecidas gracias a que tú les estás sirviendo y ayudando con los talentos y habilidades que Dios te ha dado? Pongámonos a pensar. Mira, Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En toda nuestra vida debemos también seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice que Él vino a servir y no para ser servido. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la voluntad de Dios, que podamos servir a las demás personas, que podamos servir a Dios, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios, que usemos los dones y talentos que nos dio, permaneciendo unidos a su cuerpo, para que de esa manera podamos servir a otros. ¿Sabe? Cuando se trata de servir, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha puesto en un cuerpo. Y en este cuerpo, que es la iglesia, Dios nos llama a estar unidos y también poder servirnos unos a otros. Y por eso tenemos diferentes habilidades para complementarnos los unos con los otros. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 12, nos dicen los siguientes versículos. El versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Se está refiriendo al cuerpo humano, pero también al cuerpo que es la iglesia. Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Luego el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. En cuarto lugar, déjeme decirle lo siguiente: como cristianos somos llamados a reflejar el poder y el carácter de Dios. Génesis capítulo 41, el versículo 16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Luego el versículo 25 dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo,
Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y luego el versículo 28 dice, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y bueno, sigue hablando José. Déjeme decirle algo muy importante aquí. Dios nos ha dado dones y talentos, habilidades para poder reflejar su poder, para que podamos reflejar su poder a través de estos dones y para que podamos reflejar también su carácter, cómo es Él. Y en este sentido, José pudo reflejar el poder de Dios, que es capaz de ver las cosas que van a suceder en el futuro, y José se lo hace ver a Faraón y dice, es Dios quien está mostrando esto a Faraón. Y por otro lado, podemos ver cómo José se mantuvo humilde y sencillo, que es también el carácter de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es parte del carácter de Dios en nuestras vidas. Tenemos que entender que cuando Dios nos da talentos, habilidades, dones, Él desea que podamos usarlos para su gloria y honra, de tal manera que reflejemos tanto su carácter como su poder. José entendía esta verdad y dependía de Dios y de su voluntad para el uso de sus talentos. Y él también se mantuvo humilde, como dijimos hace un momento, ¿verdad? El poder de Dios puede manifestarse a través de la operación de los dones, ¿verdad? Y el carácter de Dios a través de una actitud humilde, dependiendo de Dios y de reflejar ese carácter de un Dios que es bueno, amoroso, manso, ¿verdad? Como Él espera que nosotros seamos. Debemos entender entonces que los dones espirituales que Dios nos dio solo pueden operar o deberían operar en la dependencia del Espíritu Santo, y deberíamos reflejar ese fruto, el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. José jamás se atribuyó para sí mismo, ni se enalteció, ni se enorgulleció con las habilidades que tenía, sino que él supo siempre dar reconocimiento a Dios por lo que tenía, sabiendo de que nada era suyo, que todo provenía de Dios. Y lo mismo tenemos que aprender a hacer nosotros, reconocer que nada es nuestro, nada nos lo hemos ganado, todo proviene de Dios, solamente somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y por último, debo decirles que debemos tener cuidado con el orgullo. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿sí? Y algo muy importante aquí, en último lugar, el uso de los dones en un servicio fiel nos lleva a la realización de nuestro destino. El uso de nuestros dones en un servicio fiel nos llevará al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor nos hace ver aquí que cuando Faraón escucha las palabras de José, Faraón dice, ¿dónde hallaremos a alguien que sea tan sabio como José? Y puso a José en el lugar que quizás él no esperaba, como gobernador de toda la nación egipcia. Mire qué importante. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Queridos hermanos, el uso de nuestros talentos y dones en servicio de las personas nos llevará a la realización del propósito de Dios para nuestras vidas. Todo ser humano nace con un propósito. Y déjeme decirle, Dios ya nos ha equipado con lo que necesitamos, talentos, habilidades y dones para poder cumplir con ese propósito. Tú ya tienes de parte de Dios lo que necesitas para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? Lo mismo que José, seamos fieles en poder usar los dones que Dios nos ha dado en servicio de los demás. Cuando somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos pondrá también en lugares de mayor responsabilidad. ¿Quién sabe si aquellas cosas que parecen insignificantes son la preparación
de una responsabilidad mayor y de una bendición mayor que nos espera por delante. ¿Qué se iba a imaginar José? Que su servicio fiel en la casa de su padre, que ese servicio fiel y eficiente que realizó en la casa de Potifar, que ese servicio dedicado y diligente que él realizó en la cárcel, todo eso le estaba preparando para el lugar que Dios le estaba preparando para él, para que él pudiera ser el gobernador de toda la nación. Y él se dedicó a hacer bien su trabajo y a ser fiel con lo que se le había encomendado. ¿Quién sabe si ese trabajo que parece insignificante, esa labor, esa responsabilidad que ahora mismo tienes, es la preparación de Dios para aquello que Él tiene para ti y que te está reservado para más adelante? Así que sé fiel, seamos fieles, hagamos bien las cosas que Dios nos ha encomendado. Mateo capítulo 25, versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aprendamos a ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. Déjame decirte, querido hermano, hermana querida, tal vez lo mismo que José, has estado atravesando situaciones turbulentas, situaciones de necesidad, situaciones que de repente tú dices, ¿y dónde están las promesas de Dios? Déjame decirte que aunque el panorama parecía muy oscuro para José en el comienzo, la perseverancia de este hombre, de José, en hacer bien su trabajo, en ser fiel en lo que se le había encomendado, todas esas habilidades que él había cultivado y estaba desarrollando en servicio de los demás, le llevaron al lugar de su destino, al propósito que Dios tenía para él. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Déjame decirte, Dios ha puesto ya en ti habilidades, talentos y dones. Dios espera que los reconozcas, los uses a través de un servicio fiel a Dios y a las personas, sabiendo que en la medida que tú seas fiel y uses los dones que Dios te ha dado para servir y bendecir a otros, Él te llevará al lugar de tu destino, al propósito que Él tiene para ti, aunque aparentemente hoy quizás las cosas no sean tan claras. Finalmente, Dios estaba cumpliendo el sueño que Dios le había dado a José. Ahora estaba en un lugar de autoridad y de prominencia para poder seguir siendo de bendición a un mayor número de personas. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Amén. ¿Qué te parece si oramos un momento al Señor? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros y es a través de las diferentes etapas por las que atravesamos que tú, Señor, nos vas preparando, Señor, para el lugar que tú tienes para nosotros en cumplimiento de tu buen propósito. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por los talentos, dones y habilidades que ya has puesto en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, oh Dios, ayúdanos a ser fieles y a servir a las personas de una manera sencilla y fiel, oh Dios, de tal manera que al usar lo que tú nos has dado en un servicio fiel, podamos, Señor, llegar al lugar, Señor, que tú tienes para nosotros, el cumplimiento de ese propósito perfecto, al destino que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y no permitas que ninguna desilusión, decepción o frustración de la vida nos distraiga y nos aleje de ese propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.
No quiero terminar sin antes hacer una invitación a cada uno de ustedes que nos esté escuchando, tal vez por primera vez o tal vez ya algunas veces, y que todavía no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo o de reconciliarte con el Señor. Tal vez te has alejado del Señor, tal vez los problemas que has tenido y las dificultades que has tenido que vivir te han hecho alejarte del Señor y has tomado quizás la decisión equivocada de apartarte de Dios. O tal vez nunca has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y hoy lo puedes hacer. ¿Sabes? No importa las circunstancias que estés viviendo. No importa si tu panorama parece oscuro. No importa si las cosas parecen no funcionar. Déjame decirte, Dios ha depositado en ti talentos, habilidades y dones. Y no importa si las cosas parecen difíciles, mantente haciendo fielmente la voluntad de Dios, mantente haciendo el servicio correcto a las personas y Dios te ayudará. Pero hoy tú puedes dar un primer paso. Permítele a Cristo entrar en tu corazón. Permítele a Él abrir tu vida de tal manera que al venir a morar Cristo en tu corazón, tu vida pueda ser diferente. ¿Quisieras hacerlo? Invítale a Cristo hoy a entrar en tu corazón. Pídele perdón por estar lejos de Él y empieza una vida nueva con Cristo. ¿Lo quieres hacer? Te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias porque tú tienes un propósito especial para mí y aunque no me he dado cuenta antes, sé que has puesto habilidades y talentos en mi vida. Perdóname porque tal vez no he estado usando todos estos talentos y habilidades de la forma correcta. He hecho cosas que no debía hacer y Señor, de todo corazón te pido perdón y me arrepiento. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo quiero servirte de ahora en adelante todos los días de mi vida. Señor, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, mira, llámanos a los teléfonos que están en pantalla o comunícate con nosotros. Será un gusto conocerte y ayudarte a caminar cada día con Cristo. Que Dios te bendiga.